Bueno, en este ejercicio lo que vamos a tratar de hacer es realizar un diagrama de Hasse, como indica el TP número 2, ejercicio 10, donde nos pide sea el conjunto ordenado A con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 12 y establece una relación donde sean A y B elementos de A. Se establece la relación donde A divide a B. ¿Sí? En este caso vamos a ponerle A es un elemento del conjunto A, B también es un elemento del conjunto A y A divide a B. Esto como se entiende como división entera. Entonces, vamos a ver. El 1 divide a todos los elementos de A. Por lo tanto, vamos a anotar los pares ordenados de la relación que se establece en A, ¿sí? Con la relación donde A divide a B. El 1 divide a 1, el 1 divide al 2, divide al 3, divide al 4, divide al 5, al 6, el 1 divide al 8, también al 9 y al 12. Si tomamos el número 2, el 2 divide al 2, se divide a sí mismo, el 2 divide al 4, el 2 divide al 6, al 8 y al 12. Ahora tomamos el número 3. El 3 se divide a sí mismo, a la vez divide al 6, divide al 9 y divide al 12. Lo que estamos haciendo es, nuevamente, es contar los elementos de A que dividen a los otros elementos de A, ¿no? Es una relación de A en A. Entonces, seguimos con el 4. El 4 se divide a sí mismo, divide al 8 y también divide al 12. Ahora, continuamos con el 5. El 5 en este caso solamente se divide a sí mismo. Continuamos con el 6 se divide a sí mismo y también divide al 12. Recordamos que si divide significa que el resultado de la división va a ser un entero. Por ejemplo, 12 dividido a 6 es 2. Continuamos con el 8, que se divide a sí mismo. El 9 también se divide a sí mismo. Y el 12 nuevamente se divide a sí mismo. No tenemos números más grandes en este conjunto donde se pueda realizar una división. Por ejemplo, tenemos un 24. Si acá tuviéramos un 24, sí, el 12 dividiría el 24 porque 24 dividido 12 nos da 2. Es una división entera sin resto. O sea, con resto 0, perdón. Entonces, tenemos acá todos los elementos que van a ser miembros de este conjunto. ¿Qué hacemos? Si vamos a hacer un diagrama donde vamos a dibujar cada una de estas relaciones que tenemos establecidas acá, lo primero que tenemos que hacer es dibujar los elementos del conjunto, ¿sí? Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 9 y el 12. Si tomamos en cuenta estos pares ordenados que nosotros tenemos acá, podríamos realizar las relaciones, ¿no? El 1, por ejemplo, divide a todos los demás elementos, inclusive a sí mismo, de este conjunto A. Entonces, primero el 1 se divide a sí mismo. Aquí tenemos la propiedad reflexiva. El 1 se divide a sí mismo y lo mismo pasa con todos, ¿no? Entonces tenemos el 1 se vincula con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, el 6, el 8, el 9 y el 12. Ahora nos fijamos con quiénes se vincula el 2, ¿sí? Nuevamente, acá tenemos las relaciones del 2 establecidas por la división con los demás elementos de A. Entonces, 2 divide a sí mismo,
2 divide a 4, 2 divide a 6, 2 divide a 8 y 2 divide a 12. Si queremos podemos hacer esto mismo. Nuevamente el 3 divide al 6, divide al 9, divide al 12 y vemos cómo esto ya de por sí se está volviendo una linda maraña de flechas. ¿Está bien? Perdón, me olvidé que el 3 también se divide a sí mismo. Lo hacemos con el 4 se divide a sí mismo, divide al 8 y divide al 12. Luego tenemos el 5 que solamente se divide a sí mismo y tenemos el 6 que se divide a sí mismo y divide al 12. Ahora, nuevamente 8, 9 y 12 se dividen a sí mismos, solamente tienen esa propiedad de dividirse a sí mismos dentro de este conjunto. ¿Qué es lo que se hace? Como esto se vuelve un poquito inmanejable, se realiza un diagrama de Hasse. El diagrama de Hasse lo que hace es ya dar por descontada la propiedad reflexiva, donde un número, ¿sí?, se vincula con sí mismo, que en este caso sucede, porque cada uno de estos números que tenemos en nuestro conjunto se dividen a sí mismo. Y después lo que se hace es eliminar las propiedades transitivas, por así decirlo, para evitar, por ejemplo, yo podría salir del 1 hacia el 4 y del 4 llegar al 12. Lo que implica que esta flecha donde el 1 vincula al 12 la podría estar eliminando. Nuevamente, del 1 yo tengo que dividir al 3 y que el 3 divide al 9. Entonces, esta flecha que va del 3 al 9, perdón, sí, acá está, perdón, de esta rosa que está acá, también la podría estar eliminando porque yo tengo una propiedad donde puedo salir del 1, pasar por el 3 y llegar al 9. Y no del 1 directamente al 9. Entonces, ¿cómo se plantea el diagrama de Hasse? Tenemos cada uno de los elementos componentes. ¿Sí? Y ya nos podemos ir dando cuenta que el 2 se va a vincular con el 4. ¿Por qué? Porque si miramos acá en este gráfico de arriba, podemos decir que del 1 podemos llegar al 2 y del 2 al 4. Y del 4 podemos llegar al 8. Entonces, no hay necesidad de estar estableciendo todo este tipo de diagramas, sino que se simplifica. Lo que es el diagrama de Hasse precisamente es simplificar. Entonces vamos a colocar esto acá y ya vamos a pensar, digamos, en un caminito de cómo podemos ir haciendo las cosas. El 1 se vincula con el 3, acá voy a poner el 6 y acá voy a poner el 12. El 1 se vincula con el 5 y el 3 se vincula con el 9. Entonces, ¿qué hago? Realizo un esquema de líneas entre los distintos componentes del grupo A, donde el 1 se vincula directamente con el 2, el 3 y el 5, y el 1 se vincula a través del 2 con el 4, por propiedad transitiva. Entonces vinculo el 1 con el 2 con el 4, ¿sí? Entonces, el 4, también si yo quisiera llegar hacia el 8, puedo pasar por el 2 y por el 4, por lo tanto también vinculo acá. Ahora, 2 divide a 6, se vincula de esta forma. 3 también divide a 6, ¿sí? 5, como se dividía a sí mismo, está solamente vinculado con sí mismo y con el 1. Por lo tanto, va a haber una sola flecha. Ahora el 3 divide al 9, eso es correcto, y el 6 divide al 12. Y el 4 también divide al 12. De esa forma tenemos nuestro diagrama de Hasse, que era nuestro ítem número 1. Y ahora nos pide que indiquemos maximales y mínimos. Minimales, perdón. ¿Cuáles son los maximales? Los maximales son lo que podríamos llamar acá, en este diagrama, las puntas que no tienen un número subsecuente. Por lo tanto, si yo tomo en cuenta los maximales, voy a tener que mis maximales son 5, 9, 12 y 8. ¿Ven? Entonces, los maximales son los elementos 5, 9, 8
y 12. Y en este caso, los minimales son los que están hacia abajo. Son los que se consideran en la parte inferior que no tienen más elementos debajo de ellos. Y en este caso, tenemos solamente el elemento 1. Bueno, continuamos. Otro de los ítems que nos pide el ejercicio sería hallar un conjunto C perteneciente a tal que C esté totalmente ordenado. ¿Qué significa que esté ordenado? Que se pueda establecer una relación entre los elementos donde son iguales, donde son menores o mayores e iguales que el otro, ¿está bien? Pero en este caso, si yo tomara este conjunto, 1, 2, 3, 4, 8, yo no podría establecer entre 2 y 3 una situación de orden. Ahora, si yo elimino el elemento 3, sí la puedo establecer, porque puedo establecer que 1 es menor que 2, 2 es menor que 4 y 4 es menor que 8. No hay ningún tipo de confusión. ¿Quién va primero? Entonces, vamos a establecer nuestro conjunto conjunto C, ¿está bien? Como el conjunto de los elementos 1, 2, 4 y 8. Bien, entonces podemos decir 1, 2, 4 y 8 son los elementos componentes de C y es un conjunto ordenado porque establecemos que todos los elementos son menores o iguales. También podemos acá tomar en cuenta que 4 es igual a 4, por eso la condición establece que tengan que ser menores o iguales o mayores o iguales, pero siempre tiene que poder estar establecido un orden de esos elementos. En el ítem C, esto era el ítem B, en el ítem C nos presenta un conjunto B constituido por los elementos 2, 3 y 6. ¿Sí? Es un subconjunto del conjunto A. Entonces, tenemos acá que este vendría a ser B, un subconjunto de todo el conjunto compuesto por los elementos de A, donde nos pide que encontremos el conjunto mayorante y minorante de B. El conjunto mayorante es el conjunto de elementos que forman las cotas superiores de mi subconjunto B. En este caso, vamos a tener que mi conjunto mayorante está formado por los elementos 6 y 12, ¿sí? Tenemos esos dos elementos porque son mayores o iguales, ¿sí? No necesariamente tienen que estar dentro de B, sino que tienen que estar dentro del conjunto A. Son los elementos mayores que a la vez están vinculados dentro de la relación que establecimos. Dentro de este conjunto mayorante, lo que tenemos es el supremo. Y el supremo es el primer elemento del conjunto mayorante. Entonces, que también son las cotas superiores de este subconjunto B que tenemos nosotros establecido dentro de este ejercicio. Entonces, el primer elemento de este conjunto de cotas superiores es el supremo. Y en este caso vendría a ser el elemento 6. ¿Sí? Ahora, lo que nos pide también es tener en cuenta cuáles son las cotas inferiores. Las cotas inferiores son aquellos elementos que se encuentran ordenados debajo de nuestro conjunto. Y acá solamente encontramos el elemento 1. También, al ser el elemento mayor de esas cotas inferiores, se le llama ínfimo. ¿Está bien? Tenemos
el elemento supremo, que es el 6. Estas son las cotas superiores. Es el primer elemento. Y después tenemos el elemento 1, que está como cota inferior y vendría a representar